Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura de Ciencias Químicas. Mi nombre es Anel Vázquez Martínez y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Doraluz Martínez López y es un placer compartir este espacio para aprender del maravilloso mundo de las ciencias. Acompáñanos a escuchar la siguiente frase célebre de George Samuel Clason, quien fue un escritor estadounidense. En lo que concierne al estudio, ¿no nos enseñó nuestro sabio profesor que posee dos niveles? Las cosas que ya hemos aprendido y que ya sabemos, y la formación que nos muestra cómo descubrir las que no sabemos. El propósito de esta sesión es que analice los conceptos de constante o número de Avogadro, masa molar, cantidad de sustancia y su unidad de medida, mol. Relacionen la masa de las sustancias con el mol para determinar la cantidad de sustancia. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son los siguientes: su bitácora de Ciencias Químicas, libro de texto de Ciencias 3, tabla periódica de los elementos químicos, lápiz, colores y bolígrafo. También los invitamos a realizar un ejercicio de gimnasia cerebral llamado Pinocho. Para comenzar, pónganse de pie y coloquen una mano en su nariz. Inhalen mientras masajean la punta y exhalen sin frotar la nariz. Pueden repetir este ejercicio hasta 5 veces. Esta actividad ayuda a activar e incrementar la memoria, tener mayor atención y concentración, así como activar los dos hemisferios cerebrales. Maestra Nel, ¿cuántas cosas compró? ¿Le ayudó? Claro que sí, maestra. ¿Cuánto compró de cada cosa? Compré de acuerdo al tamaño de cada producto. Me doy cuenta que en los montones que tenemos, no todos tienen la misma cantidad de unidades. Alumnas y alumnos, reflexionemos. ¿Cómo podríamos determinarlo? En el caso de las frutas más grandes, es sencillo. Basta con contar una por una. ¿Es posible saber cuántos objetos hay en un conjunto sin que tengamos que contar uno por uno? Sí, maestra. Intentemos estimar la cantidad de decenas de uvas que podemos formar si tenemos 10 paquetes de uvas con 100 uvas cada uno. Revisemos. 10 paquetes de uvas multiplicados por 100 uvas en cada paquete son igual a 1000 uvas, por lo que 1000 uvas entre 10 es igual a 100 decenas de uvas. Enfrentémonos al primer reto químico. ¿Se atreverían a calcular cuántas docenas de rosas resultan de una gruesa? Analicemos. Una gruesa tiene 144 unidades y una docena 12 unidades. Por lo tanto, las 144 unidades de una gruesa dividida entre las 12 unidades de una docena es igual a 12 docenas de unidades. ¿Qué tan conveniente sería contar las semillas de la chía? Cierto, es algo complicado, así que podríamos medir su masa. De acuerdo con la unidad de medida del Sistema Internacional, se mide en kilogramos. Maestra Doraluz, ¿medimos la masa de la chía? Claro que sí. En este caso, la báscula mide en gramos, que es una unidad de medida derivada del kilogramo. Así es. Recuerden que la ciencia está en constantes cambios y revisiones con respecto a los parámetros que se deben considerar a nivel internacional, con la finalidad de que todos nos encontremos hablando el mismo lenguaje. En nuestro país, el Centro Nacional de Metrología describe en español las normas vigentes del Sistema Internacional de Medida. Entre profes, los invitamos a consultar el trabajo de grado para Magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales por la Universidad de Columbia de John Freddy Marín Ochoa. En este se presenta una propuesta de enseñanza basada en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, los ciclos del aprendizaje de Horvath y Samarty y los mapas conceptuales de Novak para ayudar a los estudiantes en la asimilación del concepto de cantidad de sustancia. Les compartimos la liga para que puedan consultar el documento. En la vida cotidiana, el agua es el compuesto más importante en todo el planeta Tierra. Uno de los procesos naturales en su obtención es la mineralización, a través de la cual el agua obtiene los minerales que le confieren sus propiedades. La determinación del pH y la conductividad electrolítica son pruebas importantes para determinar el grado de mineralización de los diferentes tipos de agua.
natural, potable, residual, tratada, entre otras. Obtener un resultado con alto nivel de calidad en estos estudios depende de las disoluciones calibradoras que se utilizan, las cuales se preparan a una determinada concentración molar. Una forma de expresar la concentración de una disolución es en mol por litro de disolución. Analicemos si sucede lo mismo cuando queremos saber el número de moléculas, partículas o átomos contenidos en una cantidad de masa de una sustancia. Las partículas de las sustancias son incluso más pequeñas que las semillas de la chía. ¿Cómo podemos contarlas? Con base en observaciones cuantitativas entre 1803 y 1971, se comenzó por considerar al mol como una unidad macroscópica en la escala humana. Posteriormente, Louis-Joseph Gay-Lussac lo hizo en términos de volúmenes. Ideas e investigaciones dieron origen al concepto de mol. Para 1971 se definía como la cantidad de sustancia que contienen tantas entidades elementales, átomos, moléculas, iones, como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Así es, maestra. Grandes aportaciones e investigaciones dieron origen a este concepto tan importante en la química. Sin embargo, en las últimas revisiones y actualizaciones por parte de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, se determinó que mol, símbolo mol, en la unidad SI de cantidad de sustancia, contiene exactamente 6.022 por 10 a la 23 entidades elementales. Este número es el valor numérico fijo de la constante de Avogadro, cuando se expresa en la unidad mol a la -1, y se llama número de Avogadro. La cantidad de sustancias, símbolo N minúscula de un sistema, es una unidad de medida del número de entidades elementales específicas. Una entidad elemental puede ser un átomo, una molécula, un ion, un electrón, cualquier partícula o grupo específico de partículas. Según el doctor Vladimir Bulovic, en una entrevista para Conecta, el sitio de noticias del Tecnológico de Monterrey, el futuro se va a medir en nanómetros. El doctor Bulovic dijo que entre las aplicaciones destacadas están las nanopartículas de plata para la detección del virus SARS-CoV-2, con las cuales es posible pintar un papel, colocar una muestra de sangre y por su capacidad de cambiar de tonalidad al contacto con el virus, podemos saber si éste está presente o no en la muestra. Entre otras vertientes importantes está la fabricación de celdas solares con 20% del grosor de un cabello, flexibles, ligeras y translúcidas. Se pueden instalar en la ventana de un edificio, absorber solo la luz infrarroja y generar corriente eléctrica. Si les resulta interesante, les compartimos el enlace de la página para que puedan consultar y descubrir otras aplicaciones de la nanotecnología. Es momento de poner en práctica lo que hemos aprendido y encontrar la relación que existe entre lo que no se ve, como son los átomos, iones o partículas, y lo que sí se ve, como las naranjas, los limones, las rosas y los bombones. ¿Cómo se relaciona la masa de un átomo con la masa molar de ese átomo? La masa en gramos de un mol de cualquier sustancia se conoce como masa molar. La masa molar de cualquier elemento es numéricamente igual a su masa atómica y tiene las unidades gramo sobre mol. Ubiquen en su tabla periódica la plata y observen su masa atómica. Un átomo de plata tiene una masa de 107.8 unidades, por lo que la masa molar de la plata es 107.8 gramos sobre mol. Cuando miden 107.8 gramos de plata en una balanza indirectamente, cuentan 6.02 por 10 a la 23 átomos de plata. Imaginen que en su casa compraron bombones para venderlos por docena. De pronto notan que es demasiado trabajo contar cada docena, de modo que deciden medir los bombones por masa y encuentran que una docena de ellos tiene una masa de 35 gramos. ¿Cuánta masa de bombones deberán medir si un cliente quiere 5 docenas? El factor de conversión o regla de 3 que relaciona la masa y las docenas de bombones es factor de conversión
por 35 gramos de bombones entre una docena es igual a... Multipliquen el número de docenas que se van a vender por ese factor de conversión. Entonces tenemos 5 docenas por 35 gramos de bombones entre una docena. 5 docenas por 35 gramos de bombones entre una docena es igual a 175 gramos de bombones. Observen cómo se cancelan las unidades para obtener la masa de 5 docenas de bombones. Ahora imaginen que mientras trabajan en el laboratorio de química necesitan 3 moles de cobre para una reacción química. ¿Cómo pueden medir esa cantidad? Al igual que las 5 docenas de bombones, la cantidad de sustancia del cobre puede convertirse en una masa equivalente y medirse en una balanza. Ubiquen en su tabla periódica el cobre. El dato que se necesitará es la masa atómica. Alumnas y alumnos, ¿cuál es la masa atómica del cobre? Así es, su masa atómica es de 63.5 unidades. Para calcular la masa de la cantidad de sustancia necesitan multiplicar el mol de cobre que requieren para la reacción por el factor de conversión que relacione la masa y el mol. Este factor de conversión es la masa molar del cobre, 63.5 gramos sobre mol. Cantidad de sustancia por gramos entre un mol es igual a masa. Anoten en su cuaderno el factor de conversión, pues les será muy útil. Pueden resaltarlo con colores o una seña particular. Analicen cuidadosamente la situación. Datos conocidos. Cantidad de sustancia, 3 mol de cobre. Masa molar del cobre, 63.5 gramos de cobre. Dato desconocido, masa de cobre. Resuelvan la situación planteada. Sustituyan los datos. En el factor de conversión o regla de 3 tenemos 3 mol de cobre por 63.5 gramos de cobre entre un mol de cobre. Pueden observar que mol de cobre y un mol de cobre son valores que se eliminan. 3 mol de cobre por 63.5 gramos de cobre entre un mol de cobre es igual a... Analicen la respuesta. Así es, el resultado es 190.5 gramos de cobre. Si miden 190.5 gramos de cobre en una balanza, tendrán los 3 mol de cobre que necesitan para la reacción. Realicemos otra actividad relacionada con el mol, maestra. Claro que sí, maestra. La plata es un metal de transición interna, brillante, blando, dúctil y maleable. Ubíquenlo en la tabla periódica. Aproximadamente el 70% de la producción mundial de plata se utiliza con fines industriales y el 30% con fines monetarios. Calculen la masa en gramos de 5 mol de plata, Ag. Su masa atómica es de 107.8 unidades. Analicen cuidadosamente la situación. Datos conocidos. Cantidad de sustancia, 5 mol de plata. Masa molar de la plata, 107.8 gramos de plata. Dato desconocido, masa de plata. Resuelvan la situación planteada. Sustituyan los datos en el factor de conversión o regla de 3. 5 mol de plata por 107.8 gramos de plata sobre 1 mol de plata. 5 mol de plata por 107.8 gramos de plata entre 1 mol de plata es igual a 539 gramos de plata. Analicen la respuesta. Si medimos 539 gramos de plata, tendremos 5 mol de plata. Adelante, maestra, intentémoslo. Aquí tenemos cubiertos. Tenemos 5 mol de plata. Ahora convertiremos masa a mol, pero el factor de conversión o regla de 3 será el siguiente. Masa por 1 mol entre gramos es igual a cantidad de sustancia. Masa por 1 mol entre gramos es igual a cantidad de sustancia. Recuerden anotar en su cuaderno el factor de conversión. Resáltenlo con sus anotaciones. El calcio es el quinto elemento más abundante en la Tierra.
Existe siempre combinado con otros elementos debido a su alta reactividad. Ubiquen el elemento en la tabla periódica. ¿Cuántos mol de calcio hay en 30 gramos de calcio? Analicen cuidadosamente la situación. Datos conocidos. Masa, 30 gramos de calcio. Masa molar del calcio, 40 gramos de calcio. Dato desconocido. Cantidad de sustancia de calcio. Resuelvan la situación planteada. Sustituyan los datos en el factor de conversión o regla de 3. La masa es de 30 gramos de calcio por 1 mol de calcio entre 40 gramos de calcio. 30 gramos de calcio por 1 mol entre 40 gramos de calcio es igual a 0.75 mol de calcio. Analicen la respuesta. El estudio de la química de sustancia y mol en la química representa uno de los mayores retos a vencer entre la enseñanza de los profesores y el aprendizaje de los alumnos. Superar el reto implica desarrollar la habilidad matemática. Para ello, nos acompaña el doctor Silvestre Alaves Espidio, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor Silvestre, es un gusto contar con su presencia. Es un placer estar con ustedes, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿nos podría comentar qué tan importante es la cantidad de sustancia en el área de investigación de química u otras áreas? Por supuesto. Es determinante. En todas las áreas del quehacer científico y particularmente de la química, conocer la cantidad de sustancia es fundamental. Por ejemplo, en bioquímica, cuando queremos determinar la actividad de alguna enzima, en la química orgánica, cuando queremos sintetizar un nuevo compuesto o escalar su producción, en la química inorgánica, cuando queremos determinar de qué está compuesta una sustancia, o en la química nuclear, cuando queremos saber cómo decae un compuesto, un radionúclido, o generar la síntesis de un nuevo fármaco con propiedades radiactivas, necesitamos saber de manera muy clara y determinante cómo es que la cantidad de sustancia nos puede permitir establecer las relaciones estequiométricas para tanto los reactivos como los productos. Y eso le va a dar solidez y va a ser reproducible en nuestra investigación. Muy bien, qué interesante el concepto de mol en la medicina, ¿verdad, doctor? Lo es. Muchas gracias. Doctor, ¿nos podría compartir cómo le ha ayudado el concepto de cantidad de sustancia en las investigaciones que realiza? Con gusto. Para eso me gustaría platicarles brevemente a qué me dedico. Por favor. En mi laboratorio tratamos de identificar compuestos que sean capaces de incrementar el periodo de vida en un modelo experimental que es un gusanito pequeño de 1 milímetro, transparente, y que para suerte y para fortuna nuestra, este gusano se parece mucho biológicamente a nosotros, mucho más de lo que esperaríamos. Entonces, en mi laboratorio lo que hacemos es exponer poblaciones de este gusano a diferentes cantidades de sustancia en concentraciones crecientes, tratando de encontrar la concentración adecuada que incremente el periodo de vida, que evite el envejecimiento en este modelo, esperando que funcione en mamíferos, por ejemplo ratones, y subsecuentemente en humanos. Entonces, conocer de manera perfecta la cantidad de sustancia que utilizamos es determinante para que podamos reportar una concentración de un compuesto que sea capaz de producir un incremento en la sobrevida de este animal y que le dé credibilidad a nuestra investigación. Muchas gracias, doctor. Qué importante el estudio y comparación en los insectos, en los gusanos y en un nemátodo. Y pasarlo a los mamíferos. Así es un modelo de investigación. Porque estamos estrechamente vinculados de alguna manera. Así es. Muchas gracias. Doctor, ¿qué tan útil resulta estudiar las reacciones químicas en términos de cantidad de sustancia? Una vez más, determinante. Y esto podría parecer obvio, pero no lo es tanto. Y para esto te comento, por ejemplo, en física clásica podemos tener 1 kilo de plomo y 1 kilo de hierro. Si tengo 1 kilo de plomo y 1 kilo de hierro, la gravedad los va a traer de la misma manera, con la misma fuerza, en la misma magnitud. Sin embargo, cuando estamos hablando de reacciones químicas, las reacciones químicas es lo más parecido que tenemos a la magia. Somos capaces de transformar la materia utilizando
conociendo sus propiedades. Y aquí no es solamente la cantidad lo que es importante, sino las propiedades. Pues no solo son 3 gramos de esto y 3 gramos de lo otro, son 3 gramos de un compuesto que tiene ciertas características. Y esto es lo que hace la diferencia. La cantidad de sustancia nos habla no solamente de la masa, sino de las propiedades. Muy bien. Doctor Silvestre, ¿qué mensaje les dejaría a las alumnas y alumnos de educación secundaria para que sigan interesándose en el estudio de las ciencias? En este sentido, creo que sería importante la curiosidad. La curiosidad es muy importante, observar lo que sucede a nuestro alrededor. En cada momento están sucediendo cosas fascinantes con su cuerpo, en su entorno. Y se pueden preguntar, ¿por qué si tomo una pastilla disminuye mi temperatura corporal o me quita el dolor de cabeza? ¿Por qué yo soy diferente a mis padres y a mis abuelos? Porque estoy envejeciendo, porque estoy cambiando. Y observar de una manera crítica nos permite introducirnos al fenómeno que conocemos como método científico. Somos capaces de preguntarnos, de explorar y tratar de respondernos a esas preguntas. Entonces, mi consejo sería observar y observar críticamente. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos, doctor Silvestre Alavés. Fue un verdadero placer estar con ustedes y muchas gracias por invitarme. Extraordinarios conocimientos nos ha compartido. Le agradezco mucho. En esta sesión aprendimos que de manera cotidiana contamos objetos agrupándolos en conjuntos de 2 llamados pares, de 12 llamados docenas y de 144 llamados gruesas, entre otros. Pero cuando se trata de cantidades más grandes como los átomos o las moléculas, hacemos uso de una de las 7 unidades fundamentales de medida adoptadas por el Sistema Internacional, conocida como mol, cuya magnitud es la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia es una medida del número de entidades elementales especificadas. Una entidad elemental puede ser un átomo, una molécula, un ion, un electrón, cualquier otra partícula o grupo específico de partículas. En la química es importante conocer el número de partículas que contiene una sustancia cuando va a reaccionar con otra, ya que de ello depende la cantidad del producto obtenido. Aprendimos que para preparar disoluciones de concentración exacta es imprescindible conocer la cantidad de sustancia. Finalmente, aprendimos a utilizar un método indirecto para cuantificar el número de partículas que participan en una reacción química, para calcular la cantidad de sustancia que hay en una muestra de sustancia. Se debe dividir la masa de esa sustancia entre su propia masa molar. La masa molar de un compuesto es la suma de las masas atómicas de los elementos que forman el compuesto. Para seguir aprendiendo, los invitamos a revisar la siguiente dirección electrónica. En ella encontrarán información con respecto al Sistema Internacional de Medidas en nuestro país, México, o bien pueden consultar por medio del siguiente código QR. El tiempo de esta sesión terminó, pero aún queda mucho por aprender. Los esperamos en la siguiente sesión, aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.